Bueno, muy bien, en los videos anteriores hablamos de Nanda, Nick y Nock y una breve explicación de cómo se pueden relacionar cada uno de estos y en qué consiste. La idea ahora es poder explicar de una forma un poquito más desarrollada el tema este de Nanda, Nick y Nock. ¿Sí? Un tema que muchos docentes a veces lo pasan por arriba y muchos enfermeros al día de hoy, con muchos años de experiencia, no saben cómo trabajarlo. ¿Sí? Vamos a explicar entonces qué es Nanda, Nick y Nock, la importancia del uso de enfermería, ejemplos y bueno, extraer alguna conclusión. Comenzamos entonces con Nanda, ¿sí? Entendiendo que, bueno, obviamente sus siglas son en inglés, y tiene que ver justamente con una organización que se encarga del desarrollo y la actualización de las clasificaciones de diagnósticos de enfermería para su uso en la práctica clínica. Los diagnósticos de enfermería son descripciones estandarizadas de las respuestas humanas a problemas de salud y se basan en la identificación de patrones de síntomas, de signos que son relevantes para la enfermería. La clasificación Nanda es entonces una herramienta muy importante para los enfermeros y para otros profesionales de salud, ya que nos permite identificar los problemas de salud de los pacientes y planificar las intervenciones de enfermerías adecuadas. La Nanda, más que nada, va a estar orientada a la formación de diagnósticos, entonces, de enfermería. Bien, en la clasificación Nanda actualmente se utilizan 3 tipos de diagnósticos de enfermería. Claro, esto por lo que voy a decir en un ratito. ¿Sí? ¿Cuáles son estos 3 tipos de diagnósticos? Bueno, el diagnóstico de enfermería real, el diagnóstico de enfermería de riesgo y el diagnóstico de enfermería de bienestar. Son los 3 tipos de diagnóstico de enfermería que vamos a encontrar en Nanda. En otras bibliografías, ¿sí? Podemos encontrar otros tipos de diagnósticos, pero tenemos que tener en cuenta que Nanda es la fuente más reconocida y utilizada en el ámbito de enfermería a nivel mundial. ¿Cuáles son estos otros tipos de diagnósticos que podemos encontrar? Bueno, diagnósticos de enfermerías colaborativos, diagnósticos de enfermería socioculturales, diagnósticos de enfermería de desarrollo, ¿sí? Cada uno de estos con alguna connotación particular que difiere de estas 3 anteriores que estuvimos charlando. Nosotros, no obstante, vamos a centrarnos en el real, en el riesgo y en el de bienestar. Bien, ¿cómo se usa entonces? ¿Cómo podemos entender de una forma clara el tema de la Nanda? Bueno, vamos a ver que Nanda se divide en 4 partes: dominios, clases, códigos y características. Esta sería la forma en la que nosotros podemos tener un mejor conocimiento de la Nanda. Bien, acá tenemos una hoja puntualmente tomada del manual de la Nanda, donde vamos a ver entonces, en la parte superior, el dominio. Dice dominio 1 y nos menciona cuál es ese dominio. Promoción de la salud y nos da una explicación de lo que es la promoción de la salud, ¿sí? Es decir, buscar la conciencia del bienestar, normalidad de la función y de las estrategias usadas para mantener el control, así como la mejora del bienestar o la normalidad de la función. Bien, el dominio es, en este caso, el número 1. Hay varios dominios, ¿sí? Después nos habla de la clase, que también son varias clases que tenemos, ¿sí? Acá estamos centrados en la clase número 1, que justamente se va a enfocar en la toma de conciencia de la salud, es decir, el reconocimiento del funcionamiento normal y el bienestar. Después vamos a ver el código, que es el código, hay distintos códigos, ¿sí? Para el diagnóstico con el que decidimos trabajar. Por ejemplo, el código 97, que tiene que ver con el déficit de las actividades recreativas. Y nos va a dirigir a la página 139. Otro código puede ser el 168, que tiene que ver con el estilo de vida sedentario de la persona. No es que vamos a trabajar con uno, podemos trabajar con 2, con 3, podemos relacionar las variables distintas. Pero bueno, acá tenemos entonces clase, código, y en primer lugar dijimos el dominio. Dominio, clase, código y la página puntualmente donde nos vas a estar dirigiendo la Nanda.
Puede ser que deseamos trabajar con la clase número 2, gestión de la salud, y vamos a tener otros códigos para ir formando el diagnóstico de enfermería. Bien, avanzamos. Y dijimos también, entonces, volvemos, que cerramos con dominios, clases, códigos y características. Entonces acá vemos el dominio, la clase, el código, y después tenemos las características. Por ejemplo, si nos centramos en el dominio 1, promoción de la salud, ¿sí? Y trabajamos con el déficit de las actividades recreativas, con su código correspondiente, la clase número 1, que es la toma de conciencia de salud, vamos a encontrar entonces las distintas características de nuestro sujeto de atención. ¿Sí? Repito, promoción de la salud, toma de conciencia de la salud, déficit de las actividades recreativas, es decir, que nuestro sujeto de atención se va a encontrar con estas características: aburrimiento, factores relacionados pueden ser actividades recreativas insuficientes, hospitalización prolongada, que el entorno actual no le permite realizar actividades. De manera tal que si tuviéramos que llevar adelante un ejemplo, podríamos decir que tomando en cuenta el dominio 1, promoción de la salud, y el déficit de las actividades recreativas, podríamos formular el siguiente diagnóstico, ¿sí? Riesgo de déficit de actividad física relacionado con la falta de acceso a recursos recreativos, según evidencia de inactividad física y sedentarismo. En este caso utilizamos los términos riesgos de déficit porque se trata entonces de un diagnóstico de riesgo donde el paciente está en peligro de desarrollo de un déficit de actividad física en el futuro debido a la falta de acceso a recursos recreativos. También se puede realizar el término déficit de actividad física si ya se ha identificado la falta de actividad física en nuestro paciente. Es importante tener en cuenta que cada diagnóstico debe ser individualizado y basado en la evaluación del paciente y la recopilación de los datos obtenidos en el sujeto de atención, ya sean objetivos o subjetivos. Esto tiene mucho que ver con la valoración que nosotros hacemos del sujeto de atención. Entonces ahí vemos las características como aburrimiento u hospitalización prolongada. Bien, pasamos entonces a NIC. ¿Sí? Ya hablamos de la Nanda y formamos un ejemplo entendiendo estas categorías que van a conformar estos pasos, que van a categorizar la formación de un diagnóstico de enfermería. En NIC, ¿sí? Vamos a recuperar un poco qué es NIC. Sabemos que en su abreviación tiene que ver con la clasificación de intervenciones de enfermería, es decir, por sus siglas en inglés, una clasificación que describe las intervenciones de los profesionales de enfermería que van a llevar a cabo para tratar los problemas de salud de la persona, del sujeto de atención de nuestro paciente. ¿Qué más podemos decir de NIC? Bien, que se incluyen 500 o más de 500 intervenciones de enfermería que están organizadas por 30 clases y 7 campos que abarcan diferentes áreas de la atención de la salud, como prevención, el tratamiento y el seguimiento de los problemas de nuestro sujeto. Cada intervención está descrita de manera detallada y se incluyen instrucciones específicas de cómo llevar a cabo estas intervenciones en lo que es NIC. Avanzamos y vamos a ver entonces que en cuanto a la taxonomía, es decir, la clasificación, la manera en la que se van a clasificar estas intervenciones, vemos que NIC nos dice, ¿sí? Acá sustraímos una página en la introducción de la taxonomía de NIC, que hay 554 intervenciones de la sexta edición de NIC, que se han organizado, ¿sí? En 7 campos y en 30 clases. Avanzamos para poder comprender mejor esta introducción que nos decía Nick, y vamos a ver que la clasificación ordenada son 7 campos, 30 clases y 554 intervenciones. A ver, para entenderlo mejor, veámoslo de la siguiente manera. ¿Cuáles son los campos? Que es, digamos, el primer paso para poder lograr llevar adelante una intervención, es introducirnos en el campo. Porque el campo después nos va a llevar a la clase y la clase nos va a llevar a la o las intervenciones para trabajar nuestro sujeto de atención. ¿Sí? El campo
puede ser el fisiológico, donde hay intervenciones dirigidas a la estabilización y mejora de los procesos fisiológicos del cuerpo. El campo puede ser conductual, donde hay intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y prevención de enfermedades. El campo puede ser seguridad, familiar, salud, comunidad o educación. En definitiva, hay 7 campos. Bien, estos campos nos van a llevar entonces a estas 30 clases que mencionábamos, ¿sí? Dijimos que hay 30 clases, de las cuales, o en las cuales nos vamos a encontrar con estas que estamos mencionando, ¿sí? La ayuda al autocuidado, ayuda al cuidador principal, facilitar el desarrollo del niño, prevención y tratamiento de la infección, cuidado de la piel, cuidados de la herida, control de la temperatura corporal, alivio del dolor, confort, cuidado nutricional, bueno, así llegando hasta las 30 clases que nos van a derivar cada una de estas clases a acciones o intervenciones de enfermería para trabajar con nuestro sujeto de atención. Pasamos entonces a las intervenciones, de las cuales dijimos que había 542. Bien, si vamos puntualmente ya al área de intervenciones, vamos a encontrarnos en NIC con lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo se va a organizar la intervención para que nosotros podamos entenderla de una manera más correcta? ¿Sí? Bueno, van a estar ordenadas de forma alfabética. Van a ver que en el margen superior izquierdo vamos a encontrarnos con la letra A. La letra A, ¿sí? Seguimos la flecha, ¿sí? Vamos a la parte superior central, vamos a ver que está justamente la descripción de las intervenciones, ¿sí? Es decir, asesoramiento nutricional, ¿sí? Porque está con la letra A. Este asesoramiento nutricional, ¿sí? Va a tener un código, que en este caso es el 5246, ¿sí? Y en este 5246, que es el asesoramiento nutricional, vamos a encontrar distintas actividades, ¿sí? Es decir, que las intervenciones a su vez se van a dividir en actividades y cada una de estas sí van a estar descritas en lo que es en esta hoja puntualmente de este código. Avanzamos y vemos entonces, ¿sí? Otra con letra A, ¿sí? Otra intervención con letra A, que es la asistencia al parto por cesárea y una serie de actividades, asistencia en el mantenimiento del hogar y una serie de actividades, ¿sí? Vemos otro ejemplo más, ¿sí? Ayuda a la ventilación, ayuda en el autocuidado. Vamos a la letra B, por ejemplo, ¿sí? En la letra B podemos encontrar el baño, ¿sí? Con su código pertinente, la definición de qué quiere decir esto de baño, y las actividades que nosotros podemos hacer, es decir, las intervenciones puntuales que vamos a ejecutar sobre nuestro paciente. Y así hasta llegar a la letra Z, ¿sí? Es decir, que están ordenadas de número alfabético con un código correspondiente. Bien, volvamos entonces, volvamos al caso que estábamos trabajando, intentando trabajar con Nanda, ahora se suma Nick. Y vamos a ver, entonces, que en NIC tenemos, dijimos, campos, clases, intervenciones y acciones. Cada una, es decir, una nos va a llevar a la otra. Acá poníamos, en primer lugar, campos, ¿sí? Y hablamos del campo fisiológico. Dentro del campo podemos encontrarnos con 3 clases, puede ser la clase que tiene que ver con el control de la actividad y el ejercicio, la clase que tiene que ver con el control de la eliminación o la clase que tenga que ver con el control de la inmovilidad. Acá estamos hablando de 3 clases, ¿sí? Y las intervenciones. Las intervenciones, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? También cada intervención que nos va a llevar a una acción con su código correspondiente, que va a estar referida a cada una de estas clases. Es decir, por ejemplo, para la clase control de actividad y ejercicio, ¿sí? Vamos a ver que una de las acciones sería el manejo de la energía, la terapia de ejercicios, la terapia de control muscular, etc. Bien, avanzamos. ¿Cómo trabajaríamos el caso entonces anteriormente mencionado?
Bien, podríamos ir entonces dentro de NIC, ¿sí? Dentro de las intervenciones a la letra F, encontrarnos así con el fomento del ejercicio, fomentar la actividad física y elegir algunas de las distintas acciones que vamos a encontrar en este código, que sería el 0200, como por ejemplo investigar la experiencia deportiva de la persona, por decir un caso, ¿sí? Una acción. Para verlo un poquito más en detalle, podríamos decir sí, que hay un riesgo de déficit de la actividad física dentro del dominio salud conductual, con algunas características como un estilo de vida sedentario, falta de motivación en la actividad física, falta de conocimiento sobre actividades, bueno, etc. En este riesgo de déficit de actividad física, vamos a encontrarnos o podríamos trabajar con distintas intervenciones para abordar este diagnóstico. Podríamos, ¿sí?, fomentar la actividad física dentro de la clase manejo estilo de vida. ¿Mm? Y ahí podríamos incluir, ¿sí?, las siguientes acciones: identificar los intereses y preferencias del paciente en cuanto a la actividad física, proporcionar información y educación sobre los beneficios de la actividad física, colaborar con el paciente en el desarrollo de metas realistas, proporcionar apoyo y motivación al paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, seguimos avanzando para poder relacionar NANDA, NIC y NOC. Vamos a hablar un poco de NOC. Y acá, bueno, recordar un poco a qué hacemos referencias. Cuando hablamos de NOC, hacemos referencia a la clasificación de los resultados de enfermería esperados, ¿sí? Podemos decir que es un sistema estandarizado de clasificación que se utiliza para medir, describir y evaluar los resultados de los cuidados de enfermería sobre el sujeto de atención. Bien, si tomamos el libro, si abrimos el índice, vamos a ver que el mismo va a estar dividido en distintas partes. Nosotros vamos a centrarnos en la segunda parte, ¿sí?, en la taxonomía, y también en la parte 3 del manual, que tiene que ver con los resultados esperados. ¿Está bien? Desde allí vamos a tratar de comprender un poquito mejor lo que es NOC. Bien, ¿cuál es la clasificación ordenada? Nos vamos a encontrar en NOC, ¿sí?, así con la taxonomía. Nos vamos a encontrar con 7 dominios, 30 clases y 542 resultados esperados. Es decir, que el dominio nos va a llevar a elegir una clase y esa clase nos va a llevar a elegir un resultado esperado de acuerdo a la intervención que nosotros hayamos realizado por el diagnóstico que consideramos pensar en nuestro sujeto de atención. Bien, tenemos 7 dominios, ¿sí? Vamos a ver: salud conductual, bienestar físico, salud psicosocial, familiar, comunitaria, del sistema o ambiental. Tenemos 30 clases, vamos a mencionar algunas, ¿sí? Por ejemplo, afectividad, autocuidado, autonomía, o la número 30, termorregulación. Y los resultados esperados, que habíamos dicho que eran más de 500, ¿sí? Cada una de estas clases se divide a su vez en diferentes resultados esperados, los que permiten una evaluación más específica de los efectos de la atención de enfermería a la salud y bienestar del paciente. Vamos a verlo, ¿sí?, ya de una forma un poquito más gráfica, de acuerdo al manual. Bien, nos encontramos con entonces el dominio. Vamos a ver en el margen izquierdo, ¿sí?, dominio, clase y resultado, y después cada uno de estos resultados con un código que nos va a permitir comprender mejor. Por ejemplo, en el dominio, o orientarnos mejor o encontrar mejor ese resultado esperado por un código. Bien, dominio, el dominio 1, salud funcional. Si leemos entonces el esquema que tenemos en pantalla, vamos a ver que tenemos dos clases. Puede ser mantenimiento de energía o crecimiento y desarrollo, y los resultados. Los resultados esperados, que van a ver que en cuanto al mantenimiento de energía, ¿sí?, que son resultados que se describen para la recuperación y conservación del gasto de energía de la persona, vemos que el 0002, la conservación de energía,
el número 3, el descanso, el número 6, energía psicomotora, bueno, fatiga, resistencia, sueño, tolerancia de la actividad, algunos de los puntos que tienen que ver con los resultados que nosotros vamos a estar esperando, ¿sí? Que vamos a estar esperando, bueno, que tal vez el sueño le permita a la persona tener un mejor manejo de energía. Recuerden que hablábamos justamente de la disminución de la actividad física. O en cuanto al crecimiento y desarrollo, si vamos por otro lado, por otra clase, podemos ver entonces, no sé, el desarrollo infantil en los niños de 1 mes, hasta 5 años, bueno, la adaptación de un prematuro, y estamos hablando acá del desarrollo y crecimiento. Es otro tipo de clase con los cuales vamos a encontrarnos entonces otros resultados esperados, porque es otra clase con la que estamos trabajando. Si bien ambas clases con las que decidimos trabajar vienen de este dominio 1, que es salud funcional. A ver, vamos entonces a la parte que tiene que ver con los resultados, para poder entenderlo un poco mejor. Otra vez, al igual que Nick, vamos a ver que va a estar ordenado por orden alfabético, es decir, la letra A, y vamos a ver que nos habla de adaptación a la discapacidad física. Tiene un código, si en el margen superior derecho vemos ese código que es el 1308, y cuando nos centramos acá podemos ver que hay indicadores, ¿sí? Indicadores que nos van a permitir a nosotros orientarnos mejor en el momento de tener que brindar algún tipo de, o encontrar algún resultado esperado. En este caso, ¿sí? Podemos trabajar con el indicador 130.801, ¿sí? Que tiene que ver con verbalizar la capacidad para adaptarse a la discapacidad, es decir, que la persona pueda expresar lo que le está pasando, y en eso de verbalizar, bueno, está llevando adelante algún tipo de actividad. Estos resultados esperados, ¿sí? Se van a cristalizar, por decirlo de alguna manera, en números. Es decir, vamos a ver que va del número 1, donde nunca demuestra este resultado que yo estoy esperando, un puntaje de 2 cuando raramente lo demuestra. Si a veces lo demuestra, se le ponen 3 puntos. Si frecuentemente lo demuestra, se le ponen 4 puntos. Y si siempre lo demuestra, se le ponen 5 puntos a la persona. Entonces, este resultado esperado no solamente va a quedar en que si la acción se hace o no se hace, sino en una calificación que nosotros como profesionales vamos a estar brindándole a nuestro sujeto de atención en puntos puntuales, ¿sí? Entonces va del 1 al 5 si se demuestra, si nunca lo demuestra o si siempre lo demuestra. Bien, ¿cómo podríamos concluir el caso que estamos trabajando? Vamos a tratar de explicarlo de alguna manera, ¿sí? O de volver a construirlo, ¿sí? Bien, si vamos con Nanda, podríamos decir entonces que el diagnóstico sería un diagnóstico de riesgo, donde hay riesgo de actividad cardiovascular, por ejemplo, riesgo de actividad cardiovascular disminuida relacionada con el sedentarismo. Esto tiene que ver con el dominio 4, actividad reposo, clase 2, que es actividad ejercicio, categoría 174. Bien, de esa manera, a través del dominio, la clase y la categoría, construimos un diagnóstico de enfermería. Si vamos a NIC, ¿sí? Es decir, las intervenciones de enfermería que se podrían ser apropiadas para abordar este diagnóstico, ¿sí? Podríamos decir entonces que fomentar la actividad física, como caminar, en función de la capacidad del paciente, que tiene que ver con el dominio 9, actividades recreativas y ocio, clase 1, actividades recreativas, categoría 0500. ¿Está bien? De la misma manera, tomando otra vez el dominio, la clase y la categoría, podemos construir una intervención de enfermería para el diagnóstico que habíamos formulado, ¿sí? En el segundo caso sería enseñar técnicas de relajación y respiración profunda. Bien. Por último, ¿sí? Si hablamos de NOC, ¿sí? Podemos ver que las evaluaciones de enfermería que podrían ser apropiadas para evaluar
la efectividad de las intervenciones podrían incluir, entonces, nivel de actividad física y capacidad cardiovascular. Estamos hablando entonces de dominio 4, actividad de reposo, clase 2, actividad de ejercicio, categoría 0400. De la misma manera, entonces, con el dominio, la clase y la categoría, volvimos a construir un resultado esperado, que el resultado esperado, en este caso, sería el nivel de actividad y capacidad cardiovascular, valorar ese nivel, ¿sí? O, en otro caso, otro ejemplo que poníamos es la reducción de los factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión, o, en tercer lugar, mayor satisfacción de la vida y del bienestar emocional, tomando el dominio 6, el bienestar físico, que sería el bienestar físico, la clase 2, que es el bienestar emocional, y la categoría, que es la 1212. De esa manera, de una forma muy estructurada, nosotros entonces vamos a estar construyendo, ¿sí?, un diagnóstico de enfermería, una intervención apropiada y un resultado esperado que tiene que luego ser valorado por nosotros para ponerle un puntaje. De esa manera se puede interrelacionar NANDA, NIC y NOC, o debería, relacionarse estos temas tan importantes. Bueno, esperamos que este video les haya servido y bueno, cualquier duda, consulta nos pueden escribir para lograr evacuarla, ¿sí? Bueno, nada más, esperamos que, bueno, como dije recién, les haya servido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.